Muy buenos días, el recetario del doctor Guerrero Heredia, doctor Sidney Espinosa. Buen mozo se ve este hombre en esa cabina, caramba. Y a Mauri García, que anda por ahí también. Tú sabes que hoy es un día triste. Hoy es un día que todos nosotros, yo voy a hablar primero, después Mauri hablará también sobre la muerte de quien fue una de las personas que más influyó en lo que uno hace justamente en la radio, en la comunicación. Yo recuerdo en el año 2009, teníamos nosotros ya, Mario Lama y yo teníamos varios años en el aire. Y Willy Rodríguez nos dijo, lo que pasa es que ustedes, me acuerdo de estas palabras, ustedes son como los chivos sin ley. Ustedes no quieren tener jefe, pero aquí el jefe de ustedes soy yo. Lo dijo eso porque tú sabes que Mario Lama y yo fuimos tremendos en la forma en que trabajamos. Y nosotros tenemos que decir que durante muchos años, muchos años, nosotros nunca tuvimos el más mínimo, la más mínima censura por parte de donde trabajamos, ¿no? Y Willy ponía siempre ese picante, nos daba esos detalles. Yo aprendí mucho la forma de manejarme en la radio, en los momentos que quizás no son del programa mío. Por ejemplo, a mí me dejaba Willy durante varias elecciones. Yo era que me quedaba como comandando ese grupo en época de elecciones. Eso me pasó ahora en las elecciones del 2020, en la fracasada del 2020, en el 2016. O sea que Willy siempre me tuvo mucha confianza. Willy tenía poca familia directa, vamos a llamar así. La familia de Willy era la radio, eran sus compañeros de radio. Así que nuestro pésame, ¿no? A toda la familia de Willy. El hombre, él hizo la radio. Definitivamente ese mote de la leyenda le queda muy bien a Willy Rodríguez. A Mauri García, justamente, sí se metió en el bolsillo él sí estaba en el bolsillo de Willy y te usó mucho en todos esos operativos que ustedes hacían, en la cual y le agradecerle a Mauri, porque a Mauri no sacaba el concón, a mí, a Mauri. A Mauri. Hello. No te estás escuchando, Mauri. No, te decía, okay. Héctor, que de igual manera, tal como tú lo expresas, nuestras condolencias a la familia de Willy. Creo que él procreó una hija, y bueno, sus familiares, porque tal como tú decías, la familia y la vida de Willy era la radio. Era un hombre incansable. Mis más sentidos respetos, mis más sentidas condolencias. Me parece de verdad que las personas que tuvimos la oportunidad de trabajar con don Willy Rodríguez, la leyenda, pues vivimos época era apasionado. Este hombre agarraba, doctor, viene la Semana Santa, mire doctor, tenemos que ir a montar el programa a Boca Chica, que la tarima, y que de repente, mire doctor, que tenemos que tomar, hay un programa desde el agua, porque hay unos botes, vamos a tomar un bote para hacer unas tomas, y desde el aire. O sea, Willy era incansable, era un hombre que realmente nos enseñó la importancia de la comunicación, de transmitir lo que está ocurriendo en el momento. Esos programas especiales de la Semana Santa, desde el inicio, que se aperturaba con ese programa, ¿no? La apertura del operativo Semana Santa, la incidencia día a día, desde el aire, mar, tierra, luego el retorno, el carreteo. O sea, estaba muy pendiente de todos los acontecimientos y quería que nosotros aprendiéramos eso. Y siempre he dicho, he aprendido mucho en comunicación de ti, ¿verdad? Pero qué pena que no tuve la oportunidad de expresarlo, ¿verdad?
de que Willy nos enseñó a todos, a Ricardo Nieves, siendo un hombre muy culto, Ricardo Nieves nos enseñó a todos, porque Así es. él era una figura que tú escuchabas esa voz y la voz envolvente, pero era un tipo incansable. Así que nuestro respeto a su memoria, a la Así es. familia de la Z, que está en luto. Anoche, y lo puedo decir con toda libertad, estuve conversando con don Bienvenido sobre la situación que ya conocía como médico neurocirujano, la situación Claro. de su cerebro que ya se había deteriorado. Pues fui, hablé con don Bienvenido, le dije la situación que ya conocía por los aspectos, digamos, clínicos que se manejan cuando hay una lesión cerebral. Y nosotros tenemos una familiaridad a pesar de los pesares, ¿no? A pesar de que ya no estamos en este momento, pero son muchos los recuerdos gratos que tenemos con don Willy Rodríguez, a altas horas de la noche, pareciendo prácticamente como un muchacho que estaba buscando horizonte, ya siendo yo un neurocirujano. Entonces se montaba con Willy en su vehículo y salía por ahí, no sabía dónde iba a parar en Semana Santa. Recuerdo que este médico, Héctor, que trabaja en los Emiratos Árabes, Sí, Alta, sí, lo traía, lo seducía. sí, Willy seducía a Rubén Peralta para que dejara de ganar dinero, mucho dinero, sí. en Dubái y viniera a pasarse una semana trabajando aquí con el tema del operativo Semana Santa que él montaba. Así que vuela alto, amigo, en paz, descanse. Son mis palabras para Willy Rodríguez. Mira, Mauri, Héctor, déjame. yo sé Sí, que sí. ustedes compartieron más con él, pero era una persona, me gustaría decir 2 o 3 palabras, si ustedes me permiten, aunque ustedes tuvieron más contacto con él más tiempo, pero desde el 2007, 2008, que yo iba a la antigua casa, como dice Héctor, era una persona que siempre trató a todo el mundo con amabilidad, con respeto y con cariño. Y además de eso, yendo a la antigua casa, como le dice Héctor, yo me enteré que además de la leyenda, Willy era Willy Disco Show. Yo era un Así niño mismo en los es. años 70 y cuando Kundo le dice Willy Disco Show, y digo yo, y él es Willy Disco Show, o sea que es una leyenda Claro. de más de 40 o 50 años que ha influido en generaciones. Eso era lo único que quería decir. Así es, era Willy. Nosotros le decíamos Willy Bizcochudo y era Disco Show. Así Y mismo las es. Ese era, pérdidas ese era Willy. siempre son dolorosas, Héctor. Las pérdidas siempre son dolorosas para todo el mundo. Tú Así que eres es. psiquiatra sabes cómo manejar el dolor de los demás, pero a veces uno mismo no puede manejar su propio dolor. Así es. Mira, la buena noticia es que sigue bajando la ocupación de camas en intensivo en COVID. Yo siempre pongo el parámetro del 16 de junio con 496 camas ocupadas de cuidados intensivos. Hoy 334, más de 162 camas menos. Es decir, 162 camas menos de cuidado intensivo en un país pequeño es mucho. O sea que ha seguido bajando la ocupación de ventiladores. De 529 ventiladores que hay en el país, solo 217 están en este momento ocupados por COVID. Eso es otra buena noticia. Y vuelvo y digo, no existe otra razón principal que no sea a Mauri García las 2 dosis. Hay que seguir, señores, hay vacunas suficientes para ponernos esa segunda dosis y todo el que quiera la tercera. Mira, esa gran jornada que se hizo, no sé si tú te acuerdas, a Mauri, hace 3 semanas, ya ese grupo de 1 millón de personas que se puso la primera dosis ya está lista para ponerse la segunda. O sea que debe acudir inmediatamente esa oleada fuerte que hubo hace 3 fines de semana a ponerse ya su segunda vacuna. Y lo que ya vamos a cumplir, yo personalmente lo digo, yo me puse mi AstraZeneca. Yo tengo 2 meses y pico de la segunda dosis. Tan pronto tenga los 3 meses o antes, me iré a poner la vacuna Pfizer. Eso yo lo digo
de mi propia persona, Hoy Sí. teníamos invitados, no sé por dónde anda pero la coordinación. no, Sí. no te preocupes, que vamos, tenemos, yo quería, antes de que tú pues siguiera con otro aspecto, Héctor, yo diría lo siguiente, y es, mira, yo creo que la clave de nosotros volver donde estábamos, Héctor Guerrero Heredia, Sí. Sidney Espinosa, toda la gente que sigue este recetario, es la inmunización. El gobierno dominicano, Sí. lo he dicho varias veces, ha sido responsable en garantizar que la gente se inmunice. Entonces, sobre ese particular, yo pienso que no podemos desmayar ni un solo segundo. No podemos desmayar en bajar la guardia. Mucha gente dice, no me voy a poner la vacuna por esto, por aquello. Está haciendo un error. Y los pésames que estamos expresando es que este maldito virus nos ha llevado mucha gente. Nos ha llevado mucha gente pública, que son las menos. Nos ha llevado mucha gente privada, que son los más, los desconocidos. Entonces hay que insistir en que la vacuna sea de manera despiadada. Tenemos que vacunar. Primero lo que está estandarizado. Yo tengo mi propia opinión respecto de la tercera dosis. Respeto el que quiera hacerlo, pero el esquema de vacunación tiene que completarse. Es un buen momento para que la gente que no se ha puesto la primera dosis aproveche y se vacune con Pfizer. Desde el principio hay vacunas, pues vacunémonos con Pfizer, pero vacunémonos y mantengamos las distancias, evitemos esa fuñenda que la gente tiene de estar congregándose, de estar yendo como si no estuviera pasando nada. Héctor Guerrero Heredia. Así mismo es. Mira, una de las cosas que nos enseñó en la radio Willy es a enseñar. Y justamente a mí me gustaría preguntarte a ti, Amaury, lo siguiente. ¿Cuáles son esos eventos cerebrales que pueden ocurrir en un paciente intensivo? Porque sabemos, y esto es muy importante, esta pregunta, que el COVID, donde verdaderamente mata, es en los pulmones. Sin embargo, vimos que en el caso de Willy, él parece que hizo 2 eventos cerebrovasculares. A mí me gustaría que tú le explicaras al pueblo, en palabras al estilo nuestro, como tú bien dices, y que sin duda alguna tú eres el heredero, ¿no? de esa forma de comunicación médica, porque uno a veces sale un poco de la medicina y entra a otros aspectos ya, pero tú como comunicador puro médico, neurocirujano, berregador, no en las calles de Nueva York, sino berregando con el órgano más importante, que es el cerebro, nos explique cuando un paciente está intubado, cuando un paciente está en esa situación, ¿cuáles son esos eventos cerebrovasculares? ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Y por qué lo hacen esos eventos? Amaury García. Sí, interesante tu pregunta. Caramba, esta mascarilla que tan necesaria me da la impresión de que no me escucho bien. Pero interesante es la pregunta, Héctor Guerrero Heredia, súbenlo para yo poder, para quitarme, es el hecho de poder entender por qué ocurren las cosas. Mira, al principio de los principios pensábamos que solamente el COVID producía un efecto en los pulmones. Luego nos dimos cuenta que el sistema que nos protege, el sistema inmune, en el paciente con COVID, pues
exagera tanto su protección que hace daño. Produce, Oigan eso. ¿Cómo fue, Amaury? o sea, Que el sistema exagera tanto su protección que hace daño. Que hace daño, que es lo que los médicos decimos, esa oleada de las citoquinas, y bueno, y en el caso concreto, para que la gente escuche la respuesta y podemos seguir ampliando, es que existe un tema relacionado con un daño vascular. Las arterias, ¿verdad? Por donde van la sangre, las venas por donde vienen, se pueden afectar, sobre todo por un elemento. ¿Qué elemento es ese? Que es la enzima, ¿no? Convertidora de angiotensina, ¿verdad? ¿El qué? ¿Es eso? Esa es una sustancia que tú como médico internista primero, porque tú no te graduaste de médico internista, pero hiciste medicina interna. No te haga el sueco, oíste, como dijo el funcionario aquel, sí, tristemente célebre partido de gobierno que ya no está, a la periodista. Mire, usted sabe cómo se hacen las cosas aquí, no se haga la sueca. Entonces, esa enzima que es responsable, entre muchas cosas, de mantener la presión arterial, se dispara, o sea, se vuelve loca y entonces esos pacientes hacen hipertensión y cuando de la CAS viene demasiada agua, o que las tuberías son defectuosas, que es el paciente enfermo, se rompen. Y esa es una de las razones por las que una de las complicaciones más difíciles, más temibles que tienen los pacientes es la hipertensión provocada por esta enzima convertidora de angiotensina que Lidia Soto nos tiene tan acostumbrado en este recetario, que es una escuela de enseñanza. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, Héctor, que otro aspecto que nosotros hemos aprendido del COVID es que, bueno, la gente decía, no, por ejemplo, el oftalmólogo chino, que incluso le costó la vida el alertar, y también por el COVID, decía, es una neumonía rara. Pensábamos que solamente se limitaba a esto, pero no. Vemos también que una manera de que se afecte el sistema nervioso es que afecta a los nervios, como es el caso de los nervios olfatorios, el primer par craneal se afecta. Sí. Con la pérdida de la olfacción, la gente se queda sin oler y entonces eso es un aviso que tienes COVID y el trastorno del gusto, la disgeusia. O sea, los nervios en conclusión, los virus, perdón, en conclusión, todos los virus, todos he dicho, tienen una pasión, les encanta el sistema nervioso. Y entonces producen, las enfermedades virales producen afectaciones de los nervios y a eso nosotros le llamamos neuritis. Así es. Y entonces esas neuritis pueden ser de manera aislada, un nervio afectado de forma particular o una polineuropatía. Neuropatía viene de enfermedad de los nervios, puede ser de muchos nervios porque es una enfermedad sistémica o puede ser de un nervio aislado que sería una mononeuritis. Amaury. Dime. No, que tú acabas de decir algo, que la gente, ¿no? Se recuerda que hace unos años, el año pasado, uno hablaba que uno de los síntomas casi patoneumónicos del COVID, patoneumónico significa cuando algo que se produce es específicamente por eso, y era la ageusia y el problema de perder el olfato, la anosmia. Justamente, señores, eso se daba porque el virus COVID, como la mayoría de los virus, son neurotropos. Afectan siempre alguna parte del sistema nervioso central y periférico. En este caso, cuando la gente dejaba de oler, cuando la gente dejaba de tener sabor, era porque ya el COVID estaba en el sistema nervioso. Todavía no había llegado a los pulmones, todavía no estaba afectando el pulmón y ya
se estaba viendo en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es un sistema demasiado sensible y uno inmediatamente... Espérate, Héctor, escúchame. No es que es demasiado sensible, es que el sistema nervioso es el sistema. Lo es todo. De la vida, es sistema, todo. Claro. Es todo. ¿Oíste, Lidia? ¿Entiendes? Sí, y Sidney vive hablando que él entiende que... ¿Tú sabes por dónde ve Sidney? Sidney ve por un tubo. No lo diga. No lo por un diga. tubo. El hígado, el hígado, No, el hígado es que domina el sistema nervioso central. Entonces, al hígado hay que respetarlo. Ciertamente. Al hígado hay que respetarlo. Pero también es importante que el COVID también produce síntomas gastrointestinales y uno de ellos es la diarrea. Muchos pacientes iban a mi consulta. ¿Cómo es eso? Bueno, muchos pacientes iban a la consulta con evacuaciones diarreicas, dolor abdominal y fiebre. Y nosotros, el primer estudio que hacíamos de analítica era la prueba de COVID, junto con un coprológico y coprocultivo. Y el 90% de los pacientes eran por COVID, o sea, tenían una diarrea debido al COVID, que es en la mayoría de los pacientes era la primera manifestación y la única. Habían algunos luego que hacían manifestaciones neurológicas, como ustedes dicen, anosmia, cefalea, otros pulmonales, pero siempre comenzaba la diarrea como síntoma cardinal de Mira, del COVID. Antes de irnos a la pausa, Héctor, yo quiero concluir lo que estábamos conversando con relación al tema COVID, porque de hecho en el día de hoy nosotros tenemos unos invitados que la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza, lo dije bien, sí, lo dije bien. Vamos a estar conversando sobre cómo se puede sostener el sector salud, cualquier sector, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, que somos recetarios, que somos el programa de mayor impacto en la comunicación en salud en la República Dominicana, ¿verdad? Como estrategia para recuperar la economía de un país. Y definitivamente nosotros vamos a estar hablando, desarrollando ese tema, pero el COVID ha trastornado la vida de todo el mundo. Eso no es noticia, eso lo sabemos todo, pero a veces se nos olvida. De manera que todos los esfuerzos que hacen los gobiernos en las casas, las asociaciones, los médicos, van en tratar de que volvamos a recuperarnos en el lugar que estábamos. La situación, yo no quiero ser fatalista, porque esa no es la misión de nosotros. Nosotros somos adultos y todos sabemos la realidad. Pero miren, señores, tenemos que seguir las orientaciones al pie de la letra. Los gobiernos están haciendo los esfuerzos. Cada gobierno está haciendo sus esfuerzos de los países organizados. Vemos países que tienen muchos problemas. Mire el caso de Haití. La salud no nos excluye de lo que pasa en nuestro contexto social. Haití es una realidad de un territorio que parece no tener reglas, y hoy amanecemos con el asesinato, la muerte, ¿no?, de su presidente. Entonces todos los estados del mundo estamos yendo hacia el lugar donde nos encontrábamos antes de la pandemia, la recuperación. De manera que nosotros vamos a estar conversando, Héctor, sobre cómo podemos nosotros crear estrategias para la recuperación económica de nuestro país desde la sostenibilidad de nuestro sector salud. Hacer sostenible esto para que no quebremos. Amaury, escúchame que te interrumpa. Mira, este evento se va a realizar el 27 de julio y es importante decir que entre las personas que van a participar, que ellos están promoviendo, porque va a haber un evento que ellos están promoviendo, la Cámara Dominico-Suiza, va a estar participando el doctor José Ramírez, que es miembro del staff del recetario médico. No, él era. ¿Eh? Ya él era. No. ¿Todavía está aquí? Todavía. Ese es mi hermano. José Ramírez, Mario Lama, Iván Silva, todavía sigan siendo miembros. El senador que pelea mucho. Bueno, pelea mucho. Parece que pero pelea por los intereses de los médicos. Pelea por los intereses de los médicos. Él se cree que está en el recetario. Él cree que está en el recetario. Le van a dar una patada. No, en el Senado no dan patada. No, dan trompada. Entonces, pero
Entonces, va también a estar la doctora Basayo, que es la directora también del Heriberto Peter, el doctor José Ramírez, que es director del centro del oncológico. Donde el doctor Marte. El doctor Marte, director de CIDIMA, sí. Ramírez, director del INCAR, tengo que decir el INCAR porque es el hospital donde yo trabajo, no puedo dejarlo sin mencionar. Te rompen. Sí, claro. Hay que estar donde el capitán lo vea. Pero ven acá, ¿en cuántos trabajos tú tienes? Todos. Sí. Pero ¿y por qué tú no le preguntas eso a Mauri? No, espérate. ¿Por qué tú no le preguntas eso a Mauri? Yo nada más trabajo en un hospital público y a Mauri en 5. ¿Tú no trabajas en el japonés? No, en el INCAR, en el Instituto Nacional del Cáncer. No. Yo fui fundador del japonés, del centro de gastroenterología. ¿Tú trabajas con José? Yo tengo 7 años trabajando ahí. Yo soy fundador del proyecto. O sea que no fue que José me nombró, no. Yo estaba... Esto salió de... No, yo he pasado por 3 directores ya y no me he dado porque he sobrevivido porque hago mi labor. Porque ¿Tú estás pegado ahora con José? ¿Tú estás pegado con José? No. Ahora, tú sabes que a los jefes no se puede molestar. A los jefes. Tú sabes que del grupo de los médicos es el tercer jefe. El primero es Mario. El primero es Iván. El senador. El segundo es Mario, que es Servicio Nacional de Salud. Pero el tercero es José. No, pero ¿cómo, Héctor, pero espérate, ¿cómo es la única forma de que uno puede ayudar a los jefes? Trabajando. Entonces, yo lo que he hecho es seguir haciendo mi trabajo, seguir cumpliendo mis horarios para que José no se sienta que tiene un estorbo sin una ayuda. Mira, te voy a decir una cosa, Héctor Guerrero, óyeme bien, tú acabas de cometer uno de los grandes errores que tú has cometido. Óyeme, diciendo que el primero en el orden jerárquico en este país es Iván. Porque aquí el jefe de salud, óyeme, después de la vicepresidenta, que es la jefa de gabinete. De Mario. Sí, Mario es el que nombra aquí. Sí, óyeme, Mario es el que nombra. El senador es un presidente. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Presidente de dónde? Óyeme, pero no, hombre, óyeme, por favor, señor director, disponga usted. El recetario del doctor Guerrero Heredia.